Buenas noches con todos los que están en este momento conectados, siguiendo esta serie de estudios de Primera de Corintios. El día de hoy vamos a terminar Primera de Corintios capítulo 14, la segunda parte sobre el tema del don de lenguas. Permítanme una pequeña oración para empezar. Padre, gracias por este tiempo y esta oportunidad de enseñar tu palabra. Ten misericordia de nosotros, enséñanos, háblanos, guíanos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para los que están siguiendo esta secuencia de estudios, la semana pasada tocamos desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Hoy vamos a continuar con la segunda parte. Solamente como un pequeño repaso, la semana pasada vimos que Pablo enfatizó mucho que por encima del don de lenguas era más importante el don de profecía. Y cuando él define el don de profecía, lo define como edificación, exhortación y consolación de la iglesia. Y dijimos que básicamente bajo esa definición el don de profecía encaja con la predicación de la palabra y en muchos casos inclusive con la enseñanza de la palabra. También vimos que en este capítulo, en esos versículos, Pablo pide que a los que tienen el don de lenguas, que le pidan a Dios el poder de interpretarlas. ¿Para qué? Para que los que escuchan la palabra puedan decir amén a tu oración. Porque si no dicen, si no entienden lo que tú estás diciendo, ¿cómo van a decir amén? Y como dice Pablo, hablarán al aire, estarán hablando al aire. Y en forma personal, Pablo dijo, él, en forma personal, aunque él hablaba en lenguas, prefería en la iglesia hablar 5 palabras con entendimiento que 10.000 palabras en una lengua desconocida. En otras palabras, Pablo vuelve a enfatizar que aún estando en la iglesia es mejor utilizar los dones por medio de los cuales la iglesia se edifica que estar hablando en lenguas sin que haya un intérprete y sin que nadie pueda traducir lo que se está diciendo, porque entonces la gente no es edificada y la gente no recibe ningún tipo de mensaje ni conocimiento de lo que está ocurriendo. Entonces no pueden decir amén, no pueden participar de la oración. ¿De acuerdo? Ahora vamos a continuar con el versículo 20. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20. Búsquenlo, por favor. Mientras tanto, ahí estamos. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20. Dice, es una frase muy interesante, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es interesante porque obviamente al interior de la iglesia de Corintio había un conflicto, ya lo hemos dicho antes, tanto que Pablo va a dedicar el capítulo 12 a hablar de los temas, de los dones espirituales. Capítulo 13 va a hablar acerca de el amor por encima de los dones espirituales y el capítulo 14 completamente sobre el don de lenguas. Es obvio, o sea, no necesitamos ser muy inteligentes para darnos cuenta que en la iglesia de Corintio, una iglesia de corte muy carismático, había un serio problema con el don de lenguas, ¿no? Y entonces, de una u otra forma, este don de lenguas estaba causando una división. Había gente que manejaba este tipo de conflicto del don de lenguas con cierto engreimiento infantil. No sabemos qué
es lo que decían. Pero definitivamente había un engreimiento infantil en el comportamiento de esta gente. Porque si no, ¿por qué Pablo va a decir, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar? Entonces, el conflicto al interior de Corintios era con el don de lenguas y con un comportamiento infantil de la gente. Y esto me hace pensar en esos niños engreídos que le dan su pataleta y gritan si no le dan su chupete y controlan a los demás por medio de sus engreimientos, sus pataletas y sus berrinches. Entonces probablemente había gente que por medio del don de lenguas, si no los dejaban hablar en lenguas, hacían berrinche. Si no se les permitía expresarse en lenguas aunque nadie entendiera, entonces se sentían ofendidos, hacían un gran problemón al interior de la iglesia, porque ellos tenían el don de lenguas, ellos querían usarlo porque era su don y querían usarlo y quería su, etcétera, etcétera. Entonces Pablo les dice a la gente, no sean niños en el modo de pensar, sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Jesucristo nos habló de ser como niños. ¿Recuerdan ese pasaje? Mateo capítulo 18, versículos 1 al 5. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. A través de la vida, los problemas, las maldades, las traiciones, las mentiras, nos van quitando la inocencia de los niños y nos convierten en personas adultas generalmente desconfiadas. Un niño es inocente, un niño no tiene malicia, un niño no es mal pensado, un niño es humilde, un niño perdona todo rapidito, rapidito, pero sobre todo cuando un niño cree, cree de verdad. Y voy a repetir todas estas cualidades de un niño, porque esas son las cualidades que deberíamos tener en nuestro corazón según la enseñanza de Jesús. Un niño es inocente. Un niño no tiene malicia. Un niño no es mal pensado. Un niño es humilde. Un niño perdona todo rapidísimo. Pero sobre todo, un niño cree, y cuando cree, cree de verdad. Y por eso es que Jesús va a decir bien claramente que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Vale decir que Jesús está diciendo que nuestro corazón debería ser inocente, sin malicia, no mal pensado, sino más bien pensado, capaz de perdonar y sobre todo capaz de creer. Y la verdad es que para llegar a tener ese corazón necesitamos la intervención divina. Porque por más que nosotros lo intentemos con nuestro propio esfuerzo, ningún adulto va a poder limpiar su corazón de la desconfianza, de la malicia, de la maña. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha enseñado así. Entonces es Jesús el que tiene que tocar nuestros corazones para limpiar nuestros corazones de esa malicia,
para limpiar nuestros corazones de ser mal pensados, para limpiar nuestros corazones de ese engreimiento infantil. El Señor tiene que limpiar nuestros corazones de eso. De eso hablaba Jesús. Pero Pablo habla de otra cosa. Pablo nos muestra la otra cara de la moneda. Y por eso Pablo dice, no seáis niños en el modo de pensar. Hay que ser niños en la malicia, pero no niños en la forma de pensar. Hay que ser maduros, dice Pablo, en la forma de pensar. La verdad es que hay en la iglesia muchas veces los pastores quedamos saturados. Yo comparto esto con ustedes, amigos míos, porque la verdad es que a veces pensamos que los pastores somos de hierro y no es así. Muchas veces los pastores viven frustrados. Muchas veces en la iglesia hay personas cuyo comportamiento nos frustra, nos agobia, nos da tristeza, nos da pena, ¿no es cierto? Y son personas infantiles, son personas engreídas, egoístas, que se ofenden de todo. El pastor tiene que luchar contra estos sentimientos, porque muchas veces estas personas están metidas en la iglesia y pueden destruir la iglesia. Y son personas que, caramba, no aportan, sino dividen, descuentan. Yo he conocido a través de mis 44 años como pastor, he conocido gente realmente infantil, gente engreída, conflictivos, ¿no? Recuerdo una hermana que dejó de venir a la iglesia y cuando alguien la encontró, ella dijo que yo no la había saludado en la calle. Yo ni la había visto, ni la había visto. Y ella tampoco me pasó la voz. Entonces, como yo no la había visto, tampoco la saludé. Y eso fue por ella motivo suficiente para dejar la iglesia. Claro, porque para ella el saludo del pastor vale más que la congregación de los hermanos, que la palabra de Dios, que los estudios bíblicos. Todo ese tipo de cosas lo ponen en la balanza en un lado y al otro lado no me saludó el pastor, así que ya me voy de la iglesia ofendida. Hay personas, por ejemplo, yo he conocido personas que se han ofendido tremendamente porque mandé una carta a nombre de la iglesia y me equivoqué al escribir su apellido. Personas que había una reunión especial de liderazgo y esta persona no estaba capacitada para estar en esa reunión y entonces no se le invitó. Y como no se le invitó, se ofendió y se fue de la iglesia. Y a mí me da mucha pena, hermanos, porque ese comportamiento no refleja madurez. Exactamente lo contrario. Refleja una inmadurez, refleja una conducta infantil. ¿Y saben qué? La iglesia no va a morir por ellos, pero ellos van a terminar matándose espiritualmente. Y entonces la iglesia no tiene por qué soportar a esta gente engreída, porque a veces causan más daño en la iglesia que otra cosa. El problema es que nosotros los latinos somos muy empáticos. Y si hay una persona que causa conflicto y el pastor le llama la atención, siempre va a haber gente en la iglesia que se van a levantar, lo van a atacar al pastor. No atacan a la persona que causa problemas, sino atacan al pastor, porque le falta amor, porque ha sido muy duro, porque pobrecito, se ofendió el hermanito, la hermanita, etc. Y Pablo nos habla de eso, nos dice, cuidado, cuidado, porque si somos creyentes, hermanos, el Espíritu de Dios tiene que obrar en nuestro corazón para madurez. Si no obra el Espíritu Santo para madurez, si soy un creyente conflictivo, problemático, infantil, a pesar del tiempo que ha ocurrido, quiere decir que el Espíritu Santo no está trabajando en mi corazón. Y por eso hay que detenerse un momento y decir, caramba,
¿Cómo es mi comportamiento? ¿Tengo un comportamiento serio, maduro, de verdad? Y pedirle a Dios que nos abra los ojos, porque el infantil nunca se da cuenta que tiene un comportamiento infantil. Él cree que está haciendo lo correcto. ¿Mm? Vamos a Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 21 al 22. Primera de Corintios 14, versículos 21 y 22. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Quiero repetir este texto bíblico. Quiero que ustedes escuchen bien. Esto es lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Permítame contarle una época de mi vida. Nosotros, un grupo de 7 jóvenes, llegamos al Señor a través del ministerio de Young Life Internacional. Young Life en Estados Unidos mandó un misionero que venía de Estados Unidos, pero en realidad había nacido en Alemania, y llegó al Perú con la idea de sembrar el trabajo de Young Life en el Perú. Conocimos al Señor a través de este ministerio. Él logró empezar un estudio bíblico con nosotros y nosotros comenzamos a estudiar la palabra. Habíamos conocido al Señor y comenzamos a estudiar la palabra. Había algo que tenía, y nosotros le decíamos de cariño, le decíamos el gringo. Había algo que tenía el gringo, y es que de todas las cosas que eran sobrenaturales, de todos los grupos carismáticos, de todos los grupos pentecostales, él se burlaba. Entonces, en algunas reuniones, cuando habían personas o hermanos pentecostales, él se reía, nos hacía bromas, nos hacía chistes, etc. Esto hizo que nosotros, este grupo de jóvenes, no creyéramos en este tipo de actividades sobrenaturales. Pasó el tiempo y él se regresó a los Estados Unidos. Y nosotros, este grupo de 7, nos quedamos trabajando y llevando jóvenes a los pies de Cristo. Pero no creíamos en el don de lenguas, no creíamos en ninguna de estas cosas. Entonces, de repente un día estábamos orando y Dios comenzó a manifestarse a nosotros de una manera sobrenatural. Y esas manifestaciones sobrenaturales que Dios hacía con nosotros, con este grupo de 7 personas, especialmente los sábados que nos reuníamos para tener nuestro tiempo de oración, comenzamos a experimentar cosas sobrenaturales. Entre estas cosas sobrenaturales, uno de nuestros hermanos, que no creía en el don de lenguas, empezó a hablar en lenguas. Y también había interpretación de lenguas. Es decir, escuchábamos las lenguas, el don de lenguas, e inmediatamente escuchábamos la traducción de lo que él estaba diciendo. Y esto nos rompió todo el esquema. Nos rompió completamente el esquema. Porque nunca habíamos experimentado eso y en un principio no habíamos creído que esto era posible, cuando de repente lo teníamos frente a nuestros ojos. Entonces tuvimos que reevaluar nuestra doctrina y decir, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué ocurrió? Y cada vez que terminábamos de orar y cada vez que teníamos una de estas manifestaciones sobrenaturales de Dios,
Nosotros quedábamos perplejos, pero Dios nos estaba hablando, Dios nos estaba educando. Tuvimos una serie de reuniones y en cada una de estas reuniones se manifestó Dios de esta manera. Nosotros, asombrados, comenzábamos a escuchar los mensajes que traía. Una reunión fue la reunión quizás la más importante. Estábamos reunidos no solamente los 7, sino habían como 3 o 4 amigos más invitados. Y Dios se manifestó nuevamente y comenzó a traer un mensaje de exhortación para cada uno de los presentes. Y hubo una ronda en que Dios le decía a cada uno cosas que nadie sabía. Nosotros estábamos en un mar de lágrimas, ¿no? Y llorábamos porque nos habíamos quebrantado al escuchar lo que Dios decía de cada uno de nosotros. Luego hubo una nueva ronda donde Dios le dio a cada uno de los presentes una promesa. Han pasado cerca de 40 años desde esa vez y he visto cómo casi todas las promesas se han cumplido. Les digo casi porque se cumplieron para todos, pero yo recibí una promesa que todavía no se cumple. Y estoy esperando, sigo esperando. Pero no voy a eso. Voy que después de esa reunión, había un amigo personal nuestro, muy querido, que nunca había estado en una de estas reuniones. Es decir, cuando él estaba, no pasaba nada. Y entonces, cuando él no venía, de repente había una manifestación sobrenatural. Él estaba muy triste, deprimido, porque él pensaba que Dios lo había rechazado. Así que nos fuimos con él para hablar con este amigo mío, a quien Dios usaba para traer este mensaje a través de lenguas angelicales. Y comenzamos a orar, juntos. Y junto con las lenguas angelicales venía la interpretación también. Y entonces, ¿qué ocurrió? Aquella noche tan especial, para los que conocen, en esa reunión está mi amigo Rudy Kaiser, Beno Bilde y yo. Y estábamos orando y entonces mi amigo comenzó a hablar en lenguas, comenzó a traer un mensaje para Beno y le dijo cosas a Beno que iban a ocurrir en su vida y le dijo que debía hacer ciertas cosas también. Pero al final, escúchenme bien lo que ocurrió. Al final, Dios dijo lo siguiente: ya no me voy a manifestar a ustedes de esta manera, porque ustedes creen. Y esa fue la última vez en que mi amigo habló en lenguas. Esa fue la última vez en que nosotros experimentamos esas cosas sobrenaturales en nuestras reuniones. Nunca más volvió a ocurrir. O sea, terminó diciendo: esta es la última vez que yo me manifiesto a ustedes de esta manera, porque ahora ustedes creen. Así que la Biblia dice que el don de lenguas es para los incrédulos, no para los creyentes. Lo dice la Biblia, ¿no? Lo que yo he descubierto a través de estos años es que Dios, en su misericordia, muchas veces hay creyentes que necesitan quizás reforzar su fe. Y entonces Dios usa de este tipo de dones un poco para darle un subidón a su fe, ¿no? Entonces, estas personas que experimentan el don de lenguas tienen tal subidón que luego creen y quieren que todos hablemos en lenguas. Lamentable, esto no puede ser por las razones que hemos explicado antes. La Biblia dice que todos tenemos diferentes dones. La Biblia dice claramente que no es posible que todos tengamos el mismo don, porque seríamos como un cuerpo con un solo ojo, todos seríamos ojos, no serviría para nada. Y en tercer lugar, la espiritualidad no se mide por medio de los dones.
Entonces, cuidado cuando creemos que el don de lenguas es justamente para los espirituales, cuando la Biblia dice que Dios lo usa para los incrédulos, para los que les falta la fe. Y entonces Dios puede utilizar esto para reforzar quizás la fe de un creyente, para de repente alguien que no ha conocido al Señor todavía necesita un golpe. Y entonces Dios utiliza el don de lenguas de esta manera. Pero si tú tienes la fe suficiente, no lo necesitas. Según Pablo, mejor es que busques el don de profecía, que es el don de la predicación. Nos vamos a 1 Corintios 14, 23. Y dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Justamente eso es lo que ocurre en estas iglesias que no enseñan correctamente el don de lenguas y que muchas veces entran en un desorden tremendo. Mucha gente entra a estas iglesias y dicen: ¿qué pasa? Están locos. ¿Qué puede pensar un incrédulo si entra a una iglesia y ve a todos hablando o balbuceando un idioma desconocido y no entiende nada? Dice que están locos. Pablo lo está diciendo. Si entran a una iglesia y todos hablan en lenguas, ¿no dirán que están locos? Por eso es que en algunas iglesias se hacen reuniones de oración aparte con los miembros que quieren hablar todos en lenguas al mismo tiempo. ¿Por qué lo hacen aparte? Porque saben que si lo hacen en público van a decir que están locos. Entonces, pues, quiere decir que no están usando el don de lenguas correctamente. Les voy a enseñar un video para que vean ustedes lo que ocurre en algunas iglesias. Lo que ustedes van a ver es una iglesia evangélica. Es una iglesia evangélica y quiero que vean ustedes cómo el hablar en lenguas es utilizado de una manera desordenada. Por favor, pongan atención. Adorar es quemar incienso. Adorar es llenar el trono de Dios con perfume. Amama samahanda haya. Obarama caída sama. Itarama sama kamaramanda saya kaya visa. Oh, aleluya.
Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que está pasando? Cuando la palabra de Dios es enseñada incorrectamente. Dicen, ¿no dirán que están locos? Cuando ustedes entran en una reunión así, ¿qué dicen? ¿No dicen están locos? Y Pablo lo estaba diciendo, estaba hablando desde la época de cuando recién se empezó la iglesia. Es decir, este problema viene desde entonces, ¿no? En la hermana la enseñanza bíblica es diferente. Vamos a continuar con 1 Corintios capítulo 14, versículos 24 al 25. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Claro, si una persona entra a una iglesia y en lugar de escuchar este griterío y este desorden, en lugar de eso, todas las personas se acercan y le comparten la palabra. Recuerden que el término, la profecía, el don de profecía, se refiere a exhortación, edificación y consolación. Entonces, si las personas se acercan y te edifican en la palabra, te exhortan en la palabra, te consuelan con la palabra, entonces eso te lleva a los pies del Señor. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo, de que tenemos que buscar edificar a la iglesia y no comportarnos como niños infantiles, egoístas, donde yo quiero hacer lo que me da la gana, ¿no? Porque esto no nos lleva a bien, al revés, hace que la gente piense que estemos locos. Entonces, ¿cuál es la primera regla? 1 Corintios 14, 26. La primera regla dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Está claro? Primera regla en la iglesia. Todo lo que ocurre en la iglesia debe ser para edificación del cuerpo de Cristo, no edificación personal, individual, mía, sino para edificación del cuerpo de Cristo. Y Pablo ya lo ha dicho antes. Pablo ha dicho que si yo me pongo a hablar en lenguas y no hay interpretación, nadie se edifica, solo yo. Entonces, el don de lenguas tiene que tener interpretación. Si no, no sirve para edificar a la iglesia. Vamos a leer versículos bíblicos sobre la edificación. 1 Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento evanece, pero el amor edifica. Quiere decir que antes que usar mis dones, mis talentos o lo que fuese, tengo que buscar el amor como característica de mi corazón, porque el amor es el que edifica. 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene, pues. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, nuevamente aplicándolo al don de lenguas. Todo me es lícito. Yo puedo hablar en lenguas donde quiera, cuando quiera, como quiera. Pero no todo conviene, pues. Todo me es lícito, es verdad, pero no todo edifica, pues. 1 Corintios 14, 4 al 5. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interpreten para que la iglesia reciba edificación. 1 Timoteo 1, 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. En este momento la iglesia se está viendo bombardeada por una serie de temas tontos. Le voy a decir así, son temas tontos.
Porque han salido por ahí gente que está hablando que la tierra es plana. Y entonces hay un pastor por ahí que apareció diciendo que la Biblia tiene suficiente evidencia de que la tierra es plana. Ese tipo de tonterías que se están dando hace que la gente comience a discutir tonterías. Y estamos en un tiempo que estamos esperando la venida del Señor. Yo no tengo tiempo para discutir cosas absurdas ni ridículas. Yo estoy concentrado en el Evangelio y llevar almas para Cristo. Si alguien se le acerca a usted con alguna teoría de la conspiración, rechácelo de plano, no pierda tiempo. Dedíquese a ganar almas para Cristo, dedíquese a discipular personas en los caminos del Señor. Y Pablo dice eso. No tengo tiempo para genealogías interminables que acarrean disputas en lugar de edificación de Dios. Y Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y ¿a qué más? A la mutua edificación. Muy bien, entonces la primera regla es hágase todo para edificación de la iglesia. No edificación personal, sino edificación de la iglesia. La segunda regla es más importante todavía. La segunda regla está en el versículo 40. Dice, 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. La primera regla es, hágase todo para edificación de la iglesia. Y la segunda regla es, hágase todo decentemente y con orden. Queridos hermanos, por favor, ¿es tan complicado de entender? ¿Es tan complicado de entender? Hágase todo decentemente y con orden. La mejor ilustración que tengo al respecto es sobre un pastor cibernético. Había un chat, se abrieron muchos chats hace tiempo atrás en el internet, donde tú podías entrar para discutir, conversar, dialogar con otras personas. Yo entraba y conversaba, salían temas, pero la gente preguntaba y yo contestaba. Y otros pastores contestaban. Y apareció por ahí un pastor cibernético. Se hacía llamar a sí mismo el pastor cibernético. De repente, un día sale un tema. Iglesias como las que hemos visto en el video, donde la gente, pues, un desorden total, se jalaban los pelos, se caían al piso, temblaban, hacían ruido de animales, etc. Entonces comenzamos a discutir de que eso no era correcto. Pero este pastor cibernético lo defendía. Entonces yo saqué un texto y le dije, mira, te voy a leer un texto de la palabra de Dios. Y entonces dice 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden. Lo que ustedes van a escuchar ahora se llama herejía, porque lo que hizo este pastor cibernético me escribió y me dijo, ¿quién te dice que ese orden que aparece en Corintios es el orden que Dios tiene en las iglesias? Es decir, el desorden en la iglesia, para él era el desorden de Dios. Por lo tanto, era el orden de Dios. En otras palabras, el orden de Dios resulta ser el desorden en el mundo, ¿no? Y entonces yo me llené de ira, porque ese tipo de gente agarra una palabra, un texto bíblico, y hace que diga exactamente lo contrario que está escrito. Y esos son los mentirosos que están engañando a la gente. Porque si tú lees en el diccionario qué significa decencia y orden, tiene un significado. Y si tú vas al griego, la palabra tiene ese mismo significado. Y entonces cuando alguien me dice que el orden de Dios es el desorden en la iglesia, ese es un mentiroso, es un estafador, es un engañador. Así han salido muchos en la tierra en este momento. Y entonces este hombre trataba de disculpar ese tipo de desorden, de indecencia, diciendo que, no, es tu interpretación, pero yo lo interpreto de manera diferente. Estos son los mentirosos que han salido por ahí para enseñar este tipo de cosas
y engañar a los creyentes. Cuando la Biblia dice decencia y orden, se refiere a decencia y orden. Y la palabra decencia significa decorosamente, con dignidad, un comportamiento decente. Orden, la palabra lo dice todo, tener las cosas ordenadas, ¿ok? Entonces, no se puede permitir en la iglesia una reunión de oración, ni de alabanza, ni de nada, donde haya indecencia y haya desorden. Porque eso no es bíblico, no es bíblico. Quien diga lo contrario, miente. La Biblia es clarísima. Decencia y orden. Y orden. Entonces, de ahí viene que en los versículos 27 y 28, 1 Corintios 14, 27 y 28, dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Hermanos, ¿qué parte no se entiende? ¿Qué parte no se entiende? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2. A lo más 3. Y por turno. Y uno tiene que tener el don de interpretación. Pero si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y esto es, hable en su casa. Hable en su casa. Porque mucha gente dice, no, yo callo en la iglesia, pero hablo para mí mismo. Y entonces están en la iglesia hablando para sí mismos tan fuerte que no dejan orar al otro. Ellos están orando para sí mismos, dicen, pero están orando egoístamente, en voz alta, de tal manera que todo el mundo te escucha hablar y tú dices, no, yo estoy hablando para mí mismo. Eso es mentira, es un engaño. La Biblia es clarísima, clarísima. Si estamos en una iglesia y alguien quiere hablar en lenguas, a 1, 2, a lo más 3, y con intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Calle en la iglesia y vaya a su casa y hable consigo mismo y con el Señor. Y en su casa tiene plena libertad de usar el don cuanto quiera, pero no en público. Porque esa es la enseñanza bíblica, por Dios. Ahí está. Esta es la enseñanza bíblica. Ahora, yo recuerdo un tiempo atrás estaba en una iglesia predicando en Lima, ¿no? Y había llegado una mujer invitada. Y esa mujer invitada estaba sentada atrás. Y entonces la mujer en medio de la prédica, no cuando yo había terminado, en medio de la prédica, se levanta, se pone en pie, corta la prédica y me dice, disculpe, pastor, el Señor quiere que ore en lenguas en este momento. Punto 1. Dios es un Dios de orden. Entonces, lo correcto habría sido esperar al final de la prédica. Pero bueno, siempre tenemos creyentes infantiles en la iglesia que creen que el mundo gira alrededor de ellos. Entonces esta hermana dijo, disculpe pastor, Dios ha puesto en mi corazón hablar en lenguas. Yo estaba en el púlpito y le dije, bueno, hermana, permítame hacer una pregunta. Y pregunté en voz alta, ¿hay alguien en la congregación, por favor, que tenga el don de interpretación? Se hizo un silencio total. Volví a preguntar, ¿hay alguien en la congregación que tenga el don de interpretación? Nadie levantó la mano y entonces le dije a la hermana, según la palabra, si no hay intérprete, calle en la congregación y hable para sí misma y para Dios. Y se tuvo que callar, porque esa es la enseñanza bíblica. Pero esto no solo se aplica al don de lenguas,
sino también a los profetas, es decir, a los predicadores. Dice el versículo 29 y 31 de 1 Corintios 14, dice: asimismo, los profetas, los predicadores, hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Por qué es posible esto? ¿Por qué es posible tener orden y que uno de los que traen un mensaje de Dios puede traerlo, luego callarse, y luego viene otro y continúa y así en forma escalonada? ¿Por qué? El versículo siguiente nos da la explicación. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La Nueva Versión Internacional traduce: el don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Y la traducción en lenguaje actual pone: la persona que hable de parte de Dios podrá decidir cuándo hablar y cuándo callar, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que el hecho de tener dones no significa que estos nos controlen a nosotros y que estemos obligados a actuar impulsivamente sin control alguno. Si una persona te dice que tiene un don y que no lo puede controlar, el don de profecía, el don de predicar, o el don de lenguas, o el don de que sea, y no lo puede controlar, miente. Porque la Biblia dice que el don que Dios te ha dado está bajo tu control. ¿Ok? Y es interesante porque al final dice: Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Y hermanos, si hay algo que ha ocurrido en los últimos años, es que se ha metido en la iglesia una serie de doctrinas que solamente confunden a la gente. No son claras, sino que te desvían de la doctrina básica. La confusión ya está en este mundo. Yo he escuchado esto directamente de parte de Dios. El espíritu de confusión ya está en esta tierra. Vamos avanzando para terminar con el capítulo. Vamos a los versículos 33 al 35. Dice: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice, la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Este pasaje, que probablemente va a levantar chispas entre las feministas, tiene que ver con la cultura de aquella época. En aquella época, esta era la cultura social. Es decir, la mujer no hablaba en la congregación, ni siquiera en los templos judíos podían hablar las mujeres. Las mujeres no hablaban en la congregación, y si tenían alguna pregunta, pues tenían que hacer la pregunta a sus maridos en casa. ¿Qué estaba ocurriendo en la iglesia? Las hermanas que conocían al Señor, que llegaban a conocer al Señor, de repente se sentían libres. Y entonces ellas decían: ahora que tengo a Cristo en el corazón, ahora puedo hacer lo que me da la gana. Y entonces comenzaban a interrumpir en el templo. Y ellas también querían hablar, ellas también querían discutir. Y socialmente eso era mal visto. Entonces lo que estas hermanas estaban haciendo, al rebelarse al status quo, era dar un mal testimonio ante la sociedad. La gente de la calle decía: ¿qué? Estos cristianos, mira cómo se comportan sus mujeres, mira lo que hacen esas mujeres. En lugar de seguir las normas sociales establecidas, estas mujeres estaban causando un problema al interior de la iglesia. Ahora tratemos de entender esto, ¿ya?
Nosotros, por ejemplo, pensemos en lo siguiente. Tenemos hoy en día, en nuestra época, las mujeres sí hablan en la congregación, no hay problema. Pero pensemos que cómo se debe vestir la esposa de un pastor. Pensamos, ¿no? Y decimos, bueno, la esposa de un pastor tiene que tener cierto decoro, cierto respeto, ¿no? Tiene que vestirse de una manera correcta, ¿no? Entonces, más o menos ese es el concepto de la iglesia y del mundo. La gente del mundo también piensa igual. Piensa que la esposa de los pastores deben tener una vestimenta. Puede ser una vestimenta muy linda, pero tiene que ser una vestimenta decente, no una vestimenta impropia que sea un problema de tentación para los hermanos en la iglesia. ¿Qué pasaría si la esposa de un pastor llega y dice, bueno, yo soy libre en Cristo, yo tengo derecho a vestirme como me da la gana? Y viene y comienza a vestirse de negro, con collarines de perro en el cuello, o viene con minifaldas, o viene a romper todo el esquema. ¿Qué pasaría con el testimonio de ese pastor? ¿Qué pasaría con el testimonio de esa iglesia? ¿Qué diría la gente del mundo? Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Y por eso Pablo les dice, por favor, respeten. Y como la costumbre era que las mujeres no hablaran, sino que preguntaran en casa, entonces lo que Pablo les está diciendo es, por favor, hagan ustedes lo mismo. No rompan el esquema, porque eso trae mal testimonio. ¿De acuerdo? Y ahora vamos al versículo 36, 1 Corintios 14, 36. Pablo dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? La Nueva Versión Internacional dice, ¿acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Y la traducción en lenguaje actual dice, ustedes no inventaron el mensaje de Dios, ni han sido los únicos que lo han recibido. Lo que pasa es que Pablo les está llamando la atención. En otras palabras, les está diciendo, ustedes corintios, ¿qué cosa? ¿Se creen la última Coca-Cola del desierto? ¿Acaso fueron ustedes los que inventaron el Evangelio? ¿Acaso han sido ustedes los únicos que han recibido el Evangelio? Hay otras iglesias, muchísimas otras iglesias que han recibido el Evangelio también. Y el Evangelio no ha salido de ustedes. O sea, no se crean ustedes la última Coca-Cola, pues. No es así. Porque los corintios creían que ellos tenían derecho a interpretar los dones como se les antojaba, porque ellos eran superiores a los demás. En el capítulo 3 de Primera de Corintios, Pablo habla acerca de estos que se creían muy sabios. Entonces Pablo les da una lección de humildad y le dice, ustedes están haciendo las cosas mal, no se crean que son la última Coca-Cola en el desierto. Primera de Corintios 14, 37 al 38 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, que ignore pues. Es exactamente lo que yo le digo a la gente. Lo que ustedes han escuchado ahora es la palabra de Dios. Han escuchado Primera de Corintios, han escuchado el texto bíblico escrito. Cada vez que yo les he preguntado, ¿qué parte no se entiende por Dios? Cuando les he dicho, ahí está escrito el texto, por Dios, ahí está escrito, léanlo, solamente tienen que leerlo, no tienen que inventar ni interpretar, solo tienen que leerlo para entender lo que la Biblia menciona. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si alguno se cree espiritual o profeta, reconozca que lo que ha escrito son mandamientos del Señor. Pero naturalmente hay gente que quiere ignorar, hay gente que quiere superar la palabra de Dios porque quieren vivir la fe a su manera, como a ellos se les antoja. Y a esas personas Pablo les dice, bueno, si tú quieres ignorar, ignora pues. Al final y al cabo, es tu problema. Para el don de lenguas terminamos con los versículos 39 y 40. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente
y con orden. Hermanos, espero que todo esto les haya aclarado el problema del don de lenguas en las iglesias donde no se enseña correctamente. Termino contándoles una anécdota. En algún momento, un pastor agarró y me dijo, hay dos dones de lenguas. El don de lenguas para la iglesia y el don de lenguas individual. No se dejen engañar por estas personas que inventan cosas en la Biblia para disculpar su comportamiento. Porque la Biblia no menciona dos dones de profecía, ni dos dones de administración, ni dos dones de maestro, solo un don. De la misma manera, solo existe un don de lenguas y hemos visto que en la iglesia tiene que ser dos o a lo más tres, con orden y con intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la congregación y hable para sí mismo en su casa. Hermanos, que Dios les bendiga con la enseñanza el día de hoy. Compartan estos estudios, revísenlos, nuevamente escúchenlos, tomen nota, apúntenos, porque puede ser que en el futuro tengan que usar estos textos para poder defender la Escritura de aquellas personas que no están enseñando correctamente la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias por la bendición de estudiarla y de aprenderla. Ayúdanos, oh Dios, a retransmitirla, a enseñarla a otros para bendición de tu iglesia. Y permite que este mensaje sea escuchado por las personas que deben escucharlo, según tu voluntad y según tu misericordia. Llévate tú toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde, les bendiga y les permita seguir creciendo en la palabra de Dios. Nos vemos la próxima semana con 1 Corintios capítulo 15 sobre la resurrección de Cristo. Dios les guarde.